Amigos, el partido Cabildo Abierto realizó un congreso en el que reformó sus estatutos. Según el general líder de este partido, Guido Manini Ríos, esto abre una nueva etapa dentro de esa colectividad política. Es un gusto tenerlo aquí, Manini. ¿Cómo le va? Buenos días, un saludo a toda la audiencia. La verdad que es un gusto estar acá. Bueno, igualmente de recibirlo. ¿Qué opina acerca de todo este tema de colonización? Y la verdad que es de los shows que estamos teniendo últimamente. La verdad A que es ver. uno tras del otro, ¿no? Una cadena de desprolijidades, diría yo. Yo creo que no da para mucho más. Había una norma que no se estaba cumpliendo, ahora se va a cumplir la norma. Si hay una incompatibilidad desde el punto de vista constitucional, creo que no había dos lecturas desde el principio. Lo increíble que se llega a este punto y que ya es el tercer jerarca nombrado por esta administración que debe renunciar. Yo creo que son muchas desprolijidades. Ojalá que esto se corte, ¿no? ¿Y qué piensa del caso de Karina Henderson, que está en directorio de colonización, es colona también, está en representación de los productores? Y bueno, habrá que ver si hay incompatibilidad también en ese caso, ¿no? La verdad ¿Son que casos distintos? tal vez sí, porque uno es designado políticamente por el Poder Ejecutivo y el otro es algo, digamos, corporativo, gremial, que designan a su mejor representante. Tal vez haya alguna diferencia, pero hay que ir, yo digo que la Constitución es clara y hay que respetarla, si no, ¿para qué la votamos y para qué es nuestra máxima norma, ¿no? Ahí Bordaberry y Robert Sila decían que era análogo el caso, ¿no? O sea, es decir, es incompatible. El constituyente no lo especificó, entonces Henderson también tendría que renunciar. Pero le pregunto, ¿se anularían las decisiones de colonización? Bueno, esto es un tema para juristas, no soy jurista. Da la impresión que si quienes toman una decisión no están habilitados legalmente, no son válidos sus actos. Pero yo no soy jurista, eso es para abogados. Bien, y entiendo el punto. Ahora, sí puede tener una perspectiva acerca de las decisiones mismas que se adoptaron, ¿no? Por ejemplo, la compra de las tierras. Sí. En un país que avanza hacia la extranjerización de la tierra, ¿está mal que colonización compre? No está mal en principio si se cumplen los fines para los cuales existe colonización. Colonización se funda en los años 40 con una función clara que era hacer algo así como un CTI agropecuario. Es decir, cuando hay un productor que estaba en la lona, que estaba, bueno, se lo recuperaba, se le daba una oportunidad y después de un tiempo se reincorporaba a la vida privada aparte del instituto. Sin embargo, con los años se fue transformando en una suerte de clientelismo rural, en donde se asignan predios, a veces según la vinculación que se tiene política o con la dirección del instituto. Y yo creo que se transforma esto en un barril sin fondo, porque hoy se gastan 32,5 millones para darle respuesta a 15 familias. Ahora, sabemos que hay más de 1.000 familias esperando predios de colonización. ¿Se le va a dar respuesta a todos? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se seleccionan las 15? ¿Cómo se prioriza? Yo qué sé. Y desde Cabildo Abierto, ¿qué se pretendería? Nosotros lo que pretendemos es que colonización cumpla la función original para la cual fue creada y que sea más temporario el tiempo en el cual una persona recibe beneficios de colonización, porque en definitiva es un beneficio, una suerte de renta barata, apoyos de distinta índole, y que no sea algo que se eternice en el tiempo. Este caso, más que yo no estoy en contra de que colonización compre tierras, entiendo que tiene que cumplir la función y para eso necesita tierra. Ahora, lo que hay que evaluar si este caso es realmente prioritario como para gastar esa cantidad importante de dinero antes que derivarla en otras direcciones. Hoy por hoy tenemos una crisis gigantesca a nivel de vivienda, por ejemplo. Hay casi 200.000 uruguayos viviendo indignamente en asentamientos irregulares. ¿Cuántas familias con esos 32,5 millones podrían haber tenido respuesta desde el Estado en ese punto rápidamente? Entonces, yo creo que el tema acá es de las prioridades. No es lo importante si el presidente era colono o no era colono, no es lo importante
El monto en sí, el precio, seguramente es un precio de mercado si es que había un particular que lo iba a comprar, ¿no? O por lo menos no está tan lejos, podrá ser un poco menos, un poco más, pero no está tan lejos. Lo que sí yo tengo mis dudas de que se pueda cumplir con la finalidad que dice el instituto, ese campo que sea divisible en 15 partes para que 15 productores, 15 familias, o que no termine siendo algo que genere dependencia del Estado eternamente, que es lo que probablemente ocurra. Maniño, hablabas de las 1000 familias que están esperando por acceder a estos campos en colonización. Me imagino que no empezaron en marzo, estas familias ya vienen del gobierno anterior. Sí, señor. ¿Qué pasó en la gestión de la calle Pou, de la que fuiste parte como gobierno de coalición, que no se les pudo dar respuesta? Bueno, hubo una política de no adquirir más tierras o de no aumentar la cartera de tierras en base a una, digamos, política de mejorar la eficiencia del instituto. Es decir, el instituto tiene tierras que incluso hoy no están siendo arrendadas, o sea, que podrían ocuparse más eficientemente. Es decir, se buscó no aumentar la cartera de tierras, pero sí cumplir con la finalidad de otra forma. Yo creo que son visiones a veces encontradas en cuanto a cuál sería la forma de sacar adelante la colonización, pero yo creo que se parte de una distorsión de lo que es la función para la cual fue creado el instituto. Si no, digamos, caemos en aquellos que teorizan que toda la tierra debería ser pública y que por lo tanto colonización debería comprar indefinidamente. Yo creo que tenemos que ajustarnos a la creación misma del instituto. De todas maneras, tenemos un 90% de la matriz de nuestra tierra en manos privadas, casi un 96% y solo un 4% en manos del Estado. Digo, Sí, no, sí. como no parecería haber sido una política que estatizara la tierra en Uruguay, ¿no? La que se aplicó desde el comienzo. Repito, yo no tengo ninguna objeción que colonización compre tierras. El tema es que dé respuesta de acuerdo a lo que tiene que dar. Es cierto, sí, que hubo un proceso de privatización, de concentración de la tierra acelerado en los últimos años, y bueno, y hay que decirlo, principalmente en los 15 años frente a amplistas anteriores, donde se concentró la tierra, centenares de miles de hectáreas en sociedades anónimas, lo cual era algo que no se toleraba antes y que a partir de los años del Frente Amplio en el gobierno se ocurrió. Yo creo que eso no es bueno para el país. Creo yo que la procesión de la tierra afinca, genera una cultura, es importante estimularla, parcelas no muy grandes. Yo creo que ese sería el ideal, pero lamentablemente se ha ido por otras direcciones porque, bueno, la parte económica... Y que una buena parte de ese 90% esté en manos de extranjeros, ¿no le prende una luz de alerta? Bueno, todos fueron extranjeros en este país en algún momento. Se supone que esos extranjeros sí se afincan y cumplen con las leyes del país. No estamos hablando de inmigrantes italianos que llegan y que ponen una huerta. Estamos hablando de grandes capitales extranjeros que vienen y que compran tierra. El problema es qué hacen los extranjeros. Yo conocí casos de arroceros brasileños en la zona allá de Río Branco y 33 que generaron muchísima riqueza. Los años 70 vinieron, eran de Río Grande do Sur y generaron muchísima riqueza, digamos, desarrollaron totalmente algo que seguramente los empresarios uruguayos no iban a hacer. Entonces fue una muy buena cosa para el país que esos extranjeros produjeran en el Uruguay. Sus hijos, sus nietos nacen en Uruguay, ya son... entonces, eso por sí no es malo. Lo malo es que venga un capital especulativo que compre tierras esperando que suba para después venderlo, que no dé trabajo, que no desarrolle. Eso sí es lo que no puede pasar. Bueno, y para eso las leyes del país tienen que actuar. Bien. Manini, hablemos de Cabildo Abierto, ¿le parece? El espacio de los pueblos libres, Eduardo Radaelli lo lideraba. Eduardo Radaelli fue uno de los armadores de Cabildo cuando en sus inicios en Montevideo, trabajaba codo con codo con Elsa Capillera, que después termina en el Partido Colorado. Se fue de Cabildo Abierto, Radaelli, después de denunciar presiones y la concentración de poder en pocas manos. ¿Qué pasó ahí? Cabildo Abierto es un partido de puertas abiertas. Hay gente que está en Cabildo, que vino a Cabildo, en este caso que estuvo desde el primer momento en Cabildo, y que un buen día no se siente más cabildante, no está de acuerdo con las decisiones que se toman a nivel de la dirección de Cabildo y decide irse. Es un partido de puertas abiertas. Todos los que se van
de Cabildo, y yo creo, habría que estudiarlo, de todos los grupos humanos, tienen que justificar su acción, de alguna manera la justifican, y máxime aquí cuando hay detrás algunos militantes que estuvieron siguiendo ese espacio, esa dirección dentro de Cabildo, en base a muchos bueno, postulados y discursos, hay que justificarse por qué uno se va del grupo al que perteneció hasta ahora. Yo creo que no es más que eso lo que está ocurriendo en cuanto a críticas. Todos los que se van siempre tienen alguna razón y siempre la culpa la tiene el que se queda. Entonces yo creo que no es más que eso, o sea, en ese vaivén de gente que va y viene de puertas abiertas, bueno, un sector, y seguramente no va a ser el último, como no fue el primero, que, bueno, por distintas razones, porque no se siente a gusto, porque no se colmaron sus expectativas, porque fracasó electoralmente, etcétera, y bueno, y hay que buscar nuevos rumbos, por distintas razones, dan un paso al costado o miran para otro lado. Hablando de cuestionamientos o críticas, Cabildo Abierto, bueno, votó muy mal en las últimas elecciones, eso los hizo salir del Senado, y incluso usted ha sido crítico con ese resultado. La pregunta es si ha analizado el caso de su esposa Irene Moreira con los escándalos que tuvo en el Ministerio de Vivienda o, por ejemplo, las contradicciones que tuvo usted cuando dijo que no se iban a parar en sus fueros y después, siendo senador, termina parándose en sus fueros para no ir a la justicia, si eso terminó siendo consecuente con los resultados que hubo después. Probablemente eso haya sido utilizado por quienes buscaron debilitarnos. Siempre en política hay muchas rivalidades y hay quienes compiten y que quieren debilitar a determinado partido. Es probable que haya sido utilizado, más allá de que fue explicado en su momento, quedó bien claro las razones del tema de los fueros, quedó bien claro el cambio de realidad que se procesó en esos meses, el propio Mujica fue vocero de ese cambio de realidad, fue bien claro, y por otro lado lo de Irene también quedó claro. Bueno, el trato realmente injusto que se le dio a ella, pero son temas, eso y otros temas más. Hubo una grabación de un jerarca de no sé qué y otro que dijo tal cosa. Escándalos internos también. Ahí está, y bueno, todo eso son factores que por sí no tienen que generar tanto efecto porque cada uno de ellos tiene sus razones y claramente fueron explicados, pero utilizados hábilmente por quienes buscan la debilidad del partido, seguramente, como tú dices, generaron parte de ese bajón electoral. Es muy probable. Y sobre todo cuando surgieron muchas ofertas electorales, digamos, diferentes, con muchísimos recursos para imponer su mensaje, cosa que Cabildo no tenía. Y bueno, también eso afectó que hubo gente que se fueron, unos para el Frente Amplio, al MPP volvieron los que habían venido, sobre todo el MPP, pero puede ser de otros sectores, también al Partido Colorado, al Partido Nacional, a Salle, hubo gente que se fueron en distintos lugares porque tenían mucho más llegada los otros sectores y Cabildo fue, bueno, en cierta forma afectado por distintos casos que fueron potenciados por quienes buscaban debilitar. Ahora, con esa explicación usted está atribuyendo la responsabilidad sobre el resto. La pregunta es, ¿qué autocrítica hace sobre su propio accionar? Claramente, y lo dijimos en el Congreso la semana pasada, los factores fueron de dos índoles, externos, que son estos que mencioné, e internos, porque si toda esa ofensiva contra Cabildo, originada a veces por las propias posturas de Cabildo en un montón de temas, hubiera encontrado un partido unido como una roca que cerrara filas, era una cosa muy diferente a lo que pasó, que había dentro de Cabildo distintas tendencias que generaron divisiones y críticas. Dentro de Cabildo yo recibí críticas por proyectos de ley que presentaban cuando yo estaba todavía en el Senado, o por la recolección de firmas, o por lo que fuera, siempre alguien a veces marcaba su posición, marcando diferencias, o sea, había fisuras internas que nos hicieron más débiles a la hora de llegar con nuestro mensaje a la gente.
son las cosas que hoy queremos corregir y que pensamos que en el futuro ya no se van a dar, que va a haber una unidad que hasta ahora no había. El alejamiento de la vida política del exministro Daniel Salinas con todo el capital en cuanto a imagen pública positivo que tenía por el manejo de la pandemia, o el alejamiento de un académico de altísimo perfil como Eduardo Lust, que hacía mucho énfasis en las tensiones entre la industria y la conservación del ambiente, pueden haber sido también una debilidad de Cabildo Abierto al momento de capitalizar todo esto. Sí, seguramente. Son casos diferentes, ¿no? El Luz buscó un camino propio en la política. ¿No lo encontró dentro de Cabildo el énfasis que él quería? Bueno, él, su propia forma de ser, desde el primer día marcaba diferencias con la conducción de Cabildo. Digamos, cada uno tiene su impronta. Recordemos cómo se formó Cabildo en el año 19, fue algo aluvional, algo que, digamos, se formó con gente que llegó, dijo yo quiero ser, se le autorizaba, y al final muchos de ellos, después que pasa el tiempo, después que se ve que no tenían esa sintonía con la idea original de Cabildo. Yo siempre digo, a modo de ejemplo, que yo en abril del año 19 no conocía, no le había visto la cara nunca a ninguno de los 11 diputados que son electos en octubre, ¿no? Para dar una idea de que eso fue una suerte de suma de gente desconocida para el resto, ¿no? Que se fueron sumando incluso atrás de una bandera, atrás de un liderazgo, que después empezaron a mostrar distintos matices. El caso de Luz, bueno, tenía perfiles diferentes, lo fue demostrando claramente ya desde enseguida de las elecciones. Salinas es otro tema, es una persona a la que no le gusta la política simplemente, pero es un tema diferente, pero claramente son dos factores que pueden haber incidido también. Manini, me interesa, a la luz del fallecimiento de José Mujica, usted tuvo una serie de reuniones sobre el fin del año pasado, creo, ¿no? Fue hasta la chacra, charló con él. ¿Sobre qué versaron sus últimas conversaciones? En realidad no fueron tantas. Fui una vez, poco antes de las elecciones, a hablar con Mujica. El tema central por el cual fui a hablar es de la necesidad de dar vuelta a una página histórica que yo creo que el país necesita dar vuelta a esa página, ¿no? La página del pasado reciente, ese pasado que nos divide, que nos enfrenta, del que parece que muchos quieren seguir haciendo su negocio político, alentando siempre la fractura, el odio, la bronca. Bueno, Mujica, no precisa que yo lo diga, él lo dijo públicamente más de una vez, era partidario de dar vuelta a esa página de una vez por todas, de terminar con todo este proceso que yo le llamo, y estoy convencido que así es, de venganza y no de justicia contra una institución y quienes colaboraron con esa institución, que en definitiva fue la que en los años, hace más de medio siglo, evitó que unos iluminados tomaran el poder por las armas. Eso no se le perdonó, y yo creo que Mujica en ese sentido, que aparte le comprendían las generales de la ley porque él había estado preso y él había estado en esa organización, tenía todas las credenciales para opinar con mucho más propiedad que lo que opinan tantos hoy. Yo creo que Mujica lo entendía claramente. Yo fui a hablar de eso, a ver si había una oportunidad más en este país de actuar con la misma grandeza que se actuó en otras épocas de la historia del Uruguay, donde después de sangrientísimas guerras, mucho más sangrientas que lo que se puede hablar de la dictadura de los años 70, después de sangrientísimas guerras, los orientales pudieron dar vuelta a la página. Pero en la práctica, ¿qué le dijo que podía hacer? Ese tema central fue el que yo fui a hablar con Mujica. ¿Qué, perdón? Sí. No, en la práctica, o sea, Mujica, ¿qué le dijo? O sea, le dijo, hay que liberar a los presos Domingo Arena, hay que darles una amnistía. Uno no hablaba de liberar, yo parto de la base del sentido común. Hay presos de 80 y pico de años que estuvieron 50 años libres antes de caer presos, 50 años libres después de haber cometido lo que supuestamente dicen que cometieron. Bueno, 50 años libres, no pasaron un semáforo en roja con los 50 años, algunos de ellos fueron docentes universitarios, fueron profesionales prestigiosos, etc. 50 años después están presos como peligrosos criminales, ¿a santo de qué? Si no se puede, si no es venganza. Yo no digo
No, pero hay criminales ahí adentro. claro. Pero estamos ¿No? hablando de algo ocurrido 50 años antes, entonces yo digo que estén presos en su domicilio es algo aberrante, yo no lo veo. Creo que desde el sentido común nadie lo ve, sin embargo, un doctor de 90 y pico de años, enfermo, terminó muriendo, en vez de estar preso en el domicilio, preso en la cárcel. Yo digo, son cosas que Manini, disculpe que lo interrumpa. golpean y creo que por ese lado iba la conversación. Lamentablemente Mujica es homenajeado por muchísima gente que reproduce todo lo que dijo, lo que hizo, pero esa parte la omite. Nadie habla del Mujica conciliador, del Mujica que quiso dar vuelta a la página. Ese no existe, ese Mujica no existe para esa tribuna que lo, digamos, endiosa a Mujica. Manini, yo lo respeto mucho, pero realmente usted acaba de decir algo que es profundamente doloroso y crítico. Usted habló de que esto de no dar vuelta a la página tiene que ver con el negocio político que hacen algunos. ¿Eso se lo dice a las madres de las personas que desaparecieron, a las madres que les mataron a sus hijas embarazadas, donde el ejército tiene una responsabilidad, al igual que la policía y que los civiles, y que todavía no se sabe dónde están? ¿De verdad está hablando de un negocio político? Mire, si se hablara de todo el paquete completo, tal vez no fuera negocio político, pero yo creo que sí, que se está alentando una fractura, se está dividiendo expresamente, tratando de que no se apague nunca esa fractura, tratando cuando los hechos, yo repito, pasó medio siglo. Si usted me dijo fue ayer, pasó medio siglo. ¿Y cuántos años hay que buscar a un hijo, Manini? De principios de la ley, del derecho que no se están respetando, tiempos de prescripción, tiempos de no juzgar dos veces por la misma causa, de irretroactividad de la ley que se aplica hoy no estaba vigente cuando se cometieron los supuestos delitos, etcétera. Testimonios de muy dudosa veracidad, dicho por la propia Lucía Topolansky y ratificado por Mujica antes de morir. Es decir, claramente acá hay un proceso de venganza, yo estoy convencido de eso. Hay una venganza que se está llevando adelante y bueno, para mí es importante tratar de terminar de una vez por todas. Creo que sería un gran gesto decir, bueno, vamos a terminar con esto, vamos a entender. Pero si a sus hijos se le hubiera matado los Tupamaros, por ejemplo, ¿usted abandonaría, dejaría de pedir justicia por sus hijos? No. Entonces, ¿cuánto es el nadie tiempo discute, pero cuando razonable? se pide algo, se pide que aparezcan los desaparecidos y se ponen 197 desaparecidos, de los cuales la inmensa mayoría desapareció en otro país, no fue en el Uruguay, ¿no? Lo dicen los propios que piden. Entonces, ¿a quién le están pidiendo algo que saben que no van a tener respuesta? Entonces, lo que se hace es mantener permanentemente la fractura viva, porque esto no tiene final, esto no es como decía Mujica, cuando estamos todos muertos se termina, no. Están los hijos, los nietos y los tataranietos. Esto por un siglo más vamos a seguir siempre con lo mismo, tratando de, o polarizando, dividiendo la sociedad. Yo creo que eso no es bueno, pero acá tenemos ejemplos históricos. Acá hubo una vez una batalla en la cual el jefe militar, era el ministro de guerra del gobierno, manda a degollar a 400 prisioneros, los manda a degollar. Hubo terrorismo de Estado más grande que ese, hubo matanza más... Bueno, la humanidad evolucionó en cuanto a, digamos, a su concepción de lo que significa, digamos, la verdad, la justicia, la memoria, que es un poco la consigna que tienen los familiares. Porque Manini dijo que no va a aparecer más información. Y cada vez que aparece, digamos, pongo el caso de Julio Castro, concreto, ¿no? Que se dijo en dictadura que se había ido del país, incluso los militares pusieron en qué avión se fue. La Comisión para la Paz dijo no, en realidad Julio Castro murió en la tortura. Y cuando se encontró a Julio Castro, se supo que no solamente murió en la tortura, sino que fue ejecutado. Es decir, van apareciendo, o sea, a cuentagotas, pero va apareciendo información nueva. Le digo esto porque usted dice que no va a aparecer más información. Los que están buscando todavía dicen, no, miren, tengo estos casos, yo por más que tenga muy pocas chances de encontrar a las personas que están buscando, tengo antecedentes que me dicen que puedo llegar a algo parecido a una verdad de lo que sucedió con los familiares. ¿No cree que es una lucha justa, digna la de los familiares? Yo creo que los familiares tienen todo su derecho y es entendible que busquen la verdad y que busquen a los cuerpos de sus seres queridos. Yo creo que eso es válido, pero acá el 99% de quienes están en esa
manija permanente, no tiene nada que ver con familiares, son gente que están lucrando políticamente. Esa es mi Pero visión. las miles de personas que marchan el 20 de mayo, ¿sí que están lucrando políticamente? Los que los Las manejan, decenas sí. de miles. Los que impulsan y manejan todo eso están lucrando políticamente. Es mi visión. Yo digo, tengo derecho a decir lo que siento. Por ni que hablar. supuesto, y la tiene que defender y estamos completamente de acuerdo en que usted tiene derecho a decir lo que piensa. Lo que pasa es que, claro, de alguna forma puede leerse lo que usted está afirmando, general, como que toda esa gente que año a año está reclamando miles de personas en las calles son personas descerebradas, que son guiadas manipuladas, y a usted le parece que eso es así. La gente que marcha por una causa generalmente lo hacen impulsados por otros que están detrás moviendo eso. O por el convencimiento, ¿no? Los que están moviendo eso están actuando y lucrando políticamente y están siendo agentes de un proceso de venganza contra quienes le frenaron sus intenciones revolucionarias hace medio siglo. Yo estoy convencido de eso y lo voy a decir en todos lados porque para mí esa es la verdad. Bueno, está muy... Bien, para salir del tema, cortita, en las próximas elecciones departamentales, ¿Cabildo cree que tienen que ir como coalición en los 19 departamentos? Bueno, creo que el ejemplo de Río Negro y La Valleja marcan lo que va a pasar si seguimos así enfrentados, porque hay una gran diferencia entre las departamentales y las nacionales, que en las departamentales no hay balotaje, ¿no? Entonces, cambia la realidad. Si se quiere, acceder al gobierno, los partidos de la supuesta coalición de gobierno que se pueda formar en el futuro, la única forma es ir unidos en un lema. Yo creo que es un tema de sentido común. Hoy hay departamentos que están lejos, tranquilos, con un solo lema, el lema Partido Nacional en Cerro Largo no está en riesgo, en Tacuarembó tampoco, aparentemente, pero mañana también no pueden estar. Pero hay muchos departamentos que en cualquier momento esos partidos de la coalición pueden perderlo. Si la supuesta coalición republicana que se pueda formar en el futuro quiere retener los departamentos, creo que es importante que sean los 19 departamentos. Nosotros lo propusimos esto hace un año y pico y los blancos no quisieron porque ellos ganaban con la fusta bajo el brazo en La Valleja, en Río Negro y en todo el país, ¿no? En todos los lugares en que estaban. Bueno, perdieron. Espero que esto sea una enseñanza y si no, se seguirá en esta misma. Cabildo Abierto, así todo, en casi todos los departamentos participó apoyando a los lemas, digamos, al Partido Nacional o Partido Colorado en el caso de Rivera, o en Salto también hubo cabildantes con el Partido Colorado, pero me parece que es una enseñanza que deja este proceso electoral del cual hay que recoger experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas ahora? Y con esto nos vamos de Cabildo Abierto, luego de esta reforma de estatutos, donde usted plantea que, bueno, que va a ser un movimiento mucho más participativo. Cabildo Abierto parte de la base que las banderas por las cuales nació y peleó desde el año 19 en adelante tienen total vigencia hoy en el año 25 y va a tenerla en el futuro. Este país sigue teniendo problemas serios de inseguridad y las propuestas de Cabildo Abierto no han sido escuchadas. Sigue teniendo serios problemas de drogas a nivel de la juventud y las políticas que aplica este gobierno y aplicó la coalición republicana fueron totalmente equivocadas. Este país tiene problemas con centenares de miles de deudores que están siendo acogotados por especuladores usureros que los han tenido acogotados y esto sigue sin arreglar. La familia sigue dividida, enfrentada con leyes que realmente son nocivas para la familia. Tenemos serios problemas, concesiones que se hacen a largo plazo sin que participe el sistema político ni la opinión pública, que nosotros hemos propuesto que el Senado tenga que dar la veña antes de dar concesiones a largo plazo. Propuestas de auditorías obligatorias, en el sentido, en la demografía, estímulo a los nacimientos en el Uruguay. Tantas propuestas que Cabildo ha hecho, banderas que son totalmente válidas, por las cuales vale la pena pelear. Hemos hecho un congreso, hemos asegurado la unidad interna del partido. El partido va a trabajar ahora en un clima diferente, sin esas confrontaciones internas que tanto daño nos hicieron. Y estamos convencidos que trabajando desde el bajo, desde la humildad, empezando de cero, hablando con la gente, vamos a recuperar buena parte del terreno perdido. Gracias por habernos visitado esta mañana. Bueno, Amigo